Ya, en el DECA, por si acaso, primero que todo está el otro apunte, ¿cierto? El segundo, el que corresponde a integrales, y es donde vamos a partir el día de hoy. Entonces, ahora vamos a estar enfocados en la integral indefinida, o después pasamos a la definida, algunas aplicaciones y finalmente la impropia. Ahí vamos a seguir avanzando por este curso hasta después llegar a las funciones de varias variables. ¿Ok? Entonces, primero, integrales amplias. Sí. Ya, pero más o menos hay algunas nociones, aunque sea. Entonces, ¿cierto? Pongámoslo como usted quiera, como le acomode más. Entonces, para poder hablar de integral acá, entonces esta primera parte vamos a hacerla un poco más rápida, ¿sí? Ah, para poder hablar de integrales, primero necesitamos saber una primitiva. Finalmente, una primitiva es una función, en este caso, si yo tengo una función f pequeña, ¿cierto? La función f grande va a ser primitiva si yo, al derivar esta f grande, yo la derivo obtengo una función f pequeña. Básicamente, la primitiva es la derivada de otra. Bueno, se puede acá, como lo vamos más o menos rápido, queremos llegar a integrar. Entonces, se pueden recordar que las primitivas caen en una familia, porque, por ejemplo, si usted tiene una función x cuadrado y la función x cuadrado más uno y derivan ambas, da el mismo resultado, x. Por tanto, para esta función, 2x tiene dos primitivas, 10. Entonces, las primitivas no son, hay una familia de primitivas. Y en general dice cualquier función de la forma x cuadrado más c es una primitiva. Entonces, las primitivas finalmente eh, no son únicas. Esto es donde cuando ya sabemos integrar, ¿cierto? Decimos, bueno, ¿cuánto es la integral? Ocupemos esas palabras. De 2x. Integral de 2x cuando es x cuadrado más c. Siempre tú tienes que hacerle cuando tú integras, tienes que agregarle una constante de integración. Entonces, esta constante de integración, en palabras de lo que vamos a estar utilizando, la integral de una función es la primitiva de la función. Primitiva e integral es lo mismo. ¿Sí? Entonces, nada, esto mejor veámoslo con, ¿cierto? Veámoslo con la integral como tal. Hay un par de ejemplos que todavía no como integral, sino como aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Vamos a ir directo a lo que es la integral. Entonces, ¿qué se entiende por integral? Es el símbolo de una integral pequeña va a ser. Entonces, dentro de la anterioridad, sabemos que la integración y la derivación son operaciones una con la otra.
¿cierto? Entonces, dice que la integral de la derivada es la función más la constante de integración y la derivada de la integración es la misma función. Es decir, son operaciones contrarias. Derivar e integrar, podríamos de cierta manera decir que se cancelan entre sí. Propiedades útiles que se van a ver con el ejercicio. La integral saca constantes, las saca para afuera y separa suma y resta de buena forma. Lo mismo que pasaba con la derivada. La derivada también saca constantes y también separa suma y resta. Vemos que, eso lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? La derivada no separa multiplicación, tenemos una regla especial para multiplicación y también para la división. Con la integral pasa algo similar, no tenemos una regla que nos separe multiplicación. ¿Ok? Entonces, reglas básicas. Y estas son más o menos las cosas que uno tiene que saberse más o menos ahí por el día. Más fórmulas que uno tiene que más o menos ir manejando y aprendiendo, ¿cierto? Para poder hacer los cálculos más o menos rápido. En general vamos a partir con las seis elementales, ¿cierto? La integral del cero es una constante. La integral de una constante es la función más una constante de integración. Por ejemplo, esta, la de la potencia. ¿Qué te decía? Que la integral va a ser la misma base al exponente, se le suma uno. Toda esa expresión se divide por el exponente y se le suma la constante c. La integral de uno partido por u va a ser logaritmo de u. La integral de la exponencial es ella misma. Y si la base no es tenemos esa expresión que está acá. Estas fórmulas son obvias, porque todas estas fórmulas que son elementales, de que porque nosotros sabemos cómo derivar. Por eso vienen estas. Entonces, veámoslo. ¿Nosotros qué sabemos? Dice, pensémoslo como un ejercicio aparte. ¿Cuánto es la derivada de esa función? Bueno, tengo la derivada, la derivada separa sumas y restos, ¿cierto? Entonces me va a quedar, porque se separa, suma y la resta, la derivada. Sí. ¿Cuánto es la derivada de una constante? La derivada de una constante, cero. La constante sale afuera de la derivada. Me va a quedar 1 partido por n más uno x, n más uno derivada. Bueno, ¿cuánto es la derivada de x elevado a algo? ¿Qué se hace? Para la potencia. Se baja el exponente, le resta, ¿no? Estamos derivando, ¿cierto? Entonces me va a quedar. Eso está tal cual. Ahora, derivando, se baja el exponente y se le resta uno. Entonces me va a quedar solamente n, ¿cierto? N más uno menos uno n. Finalmente,
simplifico. Por tanto, la derivada, ¿cuánto me da como resultado? X. Arriba. Y en otras palabras, ¿qué acabamos de hacer? En otras palabras, lo que acabamos de hacer es que la integral x n, la integral de x n, con respecto a x, va a ser x n más uno, n más uno, más la constante integral. ¿Cierto? Entonces, por eso son funciones elementales, porque las funciones se conocen solamente gracias a las reglas de derivación, no nada del otro mundo, y por tanto hay que manejarla con bastante fluidez. Bueno, tenemos seis reglas elementales, hay que aprendérselas más o menos de memoria, como uno las aprende practicando. Ahí tenemos las tablas trigonométricas, ahí tenemos 14 más. La integral la más fácil son estas, ¿cierto? La integral del seno menos coseno, la integral del coseno es seno. Que son, de nuevo, como sabemos la derivada. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Entonces, menos coseno, menos con menos me va a dar. Sí, bueno, y ahí hay más que se pueden deducir, ¿cierto? La derivada, la integral de la tangente, secante, cosecante, cotangente, seno cuadrado, ta. Tabla integral. Sí, también las tenemos ahí. ¿Ok? Entonces estas son también, todas estas tablas que yo le estoy colocando acá, 6 23 integrales que le estoy colocando acá, son todas, digámoslo así, son obvias, en el sentido en que si yo derivo el lado de tener el lado izquierdo. Por eso son fáciles de obtener. Pero, cierto, de golpes harto, y esto en realidad hay que practicarlo. Esto sin práctica no sale. Integrar sin practicar. Integrar, entender es súper fácil la teoría de cómo se integra. Hacerlo de otra cosa. Entonces, integrar requiere bastante. ¿Ok? Entonces, ustedes ya tienen la fórmula de su poder porque el apunte lo tienen en su poder. Y solamente queda. Hagamos un par de ejemplos para ir soltando la mano.
Entonces, tenemos la integral de toda esta expresión. Por propiedades de la integral, yo sé que la suma y las restas se separan. Entonces, esto me va a quedar la integral de 3x a la 4 de x, nunca se olviden de ahí del diferencial, siempre tiene que ir, menos la integral de 1 partido por 7x de x, más la integral de e a la x de x. La integral saca las constantes, entonces esto me va a quedar 3 integral de x a la cuarta de x menos 1 partido por 7 la integral de 1 partido por x de x, más la integral de e a la x de x. ¿Bien? Propiedad elemental, completamente elemental. ¿Cuánto es la integral de la primera? ¿O cómo se debería hacer? Voy a mi tabla de integración y yo recuerdo que esta fórmula, ¿cierto? Utilizo la integral de la potencia. Entonces, en este caso, n vale 4. ¿Cuánto me va a quedar la integral? Se mantiene, ¿cierto? Y acá me va a quedar. ¿Cuánto? No, estamos en integral. Ah, son operaciones contrarias, pero no, ¿cierto? Más una constante de integración. Siempre al momento de integrar, ustedes tienen que tener constante de integración. Integrar. ¿Cómo se hace? 1 partido por x. Son dentro de las fórmulas que tenemos que aprender. De acá la fórmula, está por ahí, la número 4. ¿Ya? Entonces son esas cosas que hay que practicarlas y hay que saberlas. Acá no, lamentablemente, o sea, más básico que esto no se puede. O sea, lo mínimo es aprenderse estas fórmulas. Sí, pues sí, por eso estamos haciendo la clase. O sea, entonces va a ser menos 1 partido por 7 la constante se mantiene. Y la integral, ¿cuánto me va a dar? Acabamos de decirlo, logaritmo natural de x, más una constante. Pero ojo, miren, acá yo ya puse una constante. ¿Qué va a pasar? No, es una constante que no tiene que por qué ser la primera. Entonces lo voy a llamar C2. Finalmente, ¿cuánto es la integral de la exponencial? ¿Cierto? Entonces tengo que recordar la fórmula. La integral de la exponencial es la misma exponencial.
Tanto el resultado de la última integral va a ser e elevado a x más c3. Entonces ahora multiplicando término a término, las constantes que sacamos ahí afuera, ese 3 y ese uno partido por 7, me quedaría 500 x elevado a 5 más 13,1, pero eso no lo voy a anotar, pero quedaría eso. Menos uno partido por 7 logaritmo natural de x, menos uno partido por 7 c2, pero eso tampoco lo voy a anotar. Más e elevado a x, finalmente voy a anotar acá, ojo, miren, más c. Entonces, cuando ustedes adquieran práctica, o sea, este ejercicio lo hicimos súper lento, cuando ustedes adquieren la práctica suficiente para resolver este tipo de ejercicio, en realidad de aquí ya rápidamente llegan ahí. Ya todos los pasos anteriores eran solamente para ir mostrando cómo va operando las propiedades de la integral, pero en realidad este ejercicio rápidamente podrían haber dado el resultado cuando adquieren la práctica rápidamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se le coloca al final más C? Porque C1, C2 y C3 son constantes. ¿Cuál? No lo sé. Entonces, al final sigue siendo una constante y por tanto, varias constantes. Al final, solo coloco una U. Por eso, todo esto podrían no haberlo hecho y, como digo, llegar de aquí rápidamente al resultado final. ¿Ok? Dudas, ¿no es cierto? Hay que integrar, va a ser otro. No tener en su cuaderno. E intenten desarrollarlo por ustedes mismos. Pero voy a proyectar la fórmula, porque esto estamos en el paso uno, ¿cierto? Dimos las fórmulas que hay que saber y hay que practicar. No hay grandes trucos de este tipo de ejercicio. Estamos recién en los primeros ejemplos de integral. Entonces, o deberían ser capaces de resolverla solamente, eh, ¿cierto? Porque todavía no hemos visto otras técnicas, otros trucos más extra. Ya. ¿La copiaron? Sí. Intenten resolverla.
¿De qué nos podemos dar cuenta rápidamente al intentar hacer el ejercicio? Que directo, directo, directo no es. Entonces tienen que hacer una manipulación algebraica para poder llegar a cosas donde aplicar. Y de hecho la respuesta está por acá, ¿sí? Son con las tablas elementales. Cuando hay trigonométrica y cosas raras. Entonces, el problema está en que, así como está planteado el ejercicio tal cual, ahí, ¿cierto? Tal cual como está, directo, 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 no está en la fórmula. Entonces tienen que hacer manipulación algebraica. Eh, Espérense, separen las fracciones. Separen la fracción para poder encontrar una expresión que se parezca a algo de lo que está arriba para poder integrarse. Y la raíz a la última. ¿Es diala? Por supuesto que sí. De hecho, para allá va parte el truco, porque si se da cuenta, en no hay ninguna raíz. Pero la número 3 sirve para una potencia, dice, es el tipo de -1. Se puede tomar cualquier valor. Es decir, también podría ser una, una fracción. Entonces, sí, ese es lo primero que tiene que darse cuenta. La raíz es una fracción. Luego llegó. ¿Qué hizo? Ah, no. No, por ahí no va la cosa. Tenemos que hacer manipulación algebraica, no modificar la expresión. ¿Qué truco llegó? Todavía ninguna. Solo pasar la raíz, construirla como potencia. Vamos a hacer eso, que es parte de lo que hay que hacer. Eso es lo primero, efectivamente. Pero esta expresión que ustedes ven acá no está en la tabla de integración. Si no está, no podemos utilizar la tabla. No está, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el truco? El truco era bastante sencillo, miren. Separé la fracción.
Sigan. ¿Cómo sigue la cosa? Propiedades de potencia. ¿Cómo se separaría? Integral, sí, efectivamente. Pero no es necesario, o sea, puede hacerlo. No, no hay drama. En realidad el estricto rigor debiese ser así. Pero vamos a avanzar más rápido en el sentido que sabemos, ¿no? Sabemos la integral. Pero antes de poder aplicar la integral, ¿cuánto es la integral de esto? Y después es cuánto es la integral de esto. Entonces, para poder saber ese resultado de esa integral, yo digo, ah, pero eso yo lo conozco acá. Está explícitamente ahí en alguna de mis fórmulas, ¿cuál es la que tengo que aplicar? La número uno, 2, 3, 4, 5, 6. 3. No, es solo la 3 en este caso. En este caso es solo la 3. Pero no puede ser la 4 porque la 4 es solamente cuando es uno partido por x. Mira, si el x está elevado, si acá este x está elevado a cualquier cosa, ya no es la 4, es la 3. El tema es que no está exactamente igual a la forma debiese de tener. Entonces, solamente, o sea, si yo soy capaz de verla, yo puedo saltarme directo el resultado. Pero para estar claro, propiedad de las potencias. Conservo la base. Uno menos un medio, medio, ¿cierto? Y uno partido x a un medio es lo mismo que decir potencia negativa. ¿Sí? Entonces aquí lo transformamos así, aquí así, y por tanto ahora está muy claro cuál es la respuesta. Aplico la fórmula 4 directamente. ¿Cuál era la fórmula 4? ¿Cierto? Donde en este caso n vale un medio y en este caso n vale menos un medio. Entonces, el ejercicio en realidad estaba con la misma fórmula que ocupamos en el ejercicio anterior, la fórmula elemental, lo único que estaba un poco oculto, entonces con manipulación algebraica tuve que lograr deshacerme de estas formas para poder llegar a la integral. Y esa es la dificultad que tienen en general las integrales a diferencia de las derivadas, porque si yo le digo dirígame, la derivada es súper sencilla, tienen que aplicar la regla del cociente y listo, pum, ya está. Pero integrar, ¿no? Si bien se dan cuenta que es más o menos fácil, ahora que ya, ahora que ya la hemos hecho, sabemos que es más o menos fácil. En el inicio me doy cuenta que yo no puedo llegar a integrar.
debo hacer cosas para poder integrar. Y ahí es donde está la gran dificultad. Entonces, resolver integrales requiere bastante práctica. O sea, con hacer una, digo, pero si esto lo sumo uno y dividido por eso, pum, ya está. Fácil, fácil de entender. La otra cosa es algo. El segundo paso es hacerlo, ya no es tan ok. Requiere bastante práctica. No lo practican, no sale. Esto me da el resultado. El que era un medio, más uno. El que la menos un medio, más uno. Más la constante de integración al final. Ya de los números reales, vamos a escribir esto para no tener fracciones sobre fracciones. ¿Está entendiendo? O sea, la complejidad está en llegar a la forma. Esa es la complejidad. ¿Qué pasará con la tercera? Claramente ahora sí hay que emplear trigonométrica, ¿cierto? Vamos a ver. El ejercicio es seno partido coseno cuadrado. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, igual que en serie, cuando estamos viendo la serie. Lo primero que uno tiene que preguntarse cuando resuelve integrales, ¿qué cosa es? Integral. Tal cual está expresado. ¿Tengo una fórmula para esto tal cual como está? ¿Cuál es que no? Yo voy a mi fórmula, voy a mi fórmula, ¿cierto? Y busco seno partido por seno al cuadrado y sorpresa no está. Pero tengo todas esas otras fórmulas. Vamos, propiedades trigonométricas para llegar a algo donde puedan aplicar alguna de esas fórmulas. Dele. La otra, ¿cierto? Intenta manipular su expresión para llegar a eso. Si logra llegar a eso, entonces esa es.
¿Qué tangente? ¿Por qué? ¿Cómo hace eso? Seno de X partido por seno de X, tangente de X. ¿Ya? ¿Quiero esa propiedad? Ah, ok. ¿Y eso lo tengo en alguna forma? Sí. El número 13. 13. Ahora tienen que recordar que, ven por identidades trigonométricas, uno partido por coseno es lo mismo que decir secante. Entonces, esto va a ser integral de tangente de X por secante de X y la fórmula entonces, número 13, el resultado va a ser secante. Entonces son integrales directas que podemos resolver empleando las fórmulas elementales, pero que tenemos que manejar trucos para poder reexpresarlas de alguna manera más o menos útil. La complejidad que tiene resolver integrales radica nadie va la pólvora en el la matemática se aprende ejercitando bastante. Continuamos. Esta es una de las identidades de la progresión elemental, porque usted tiene el seno y el coseno, y a partir de ella establece todas las otras relaciones trigonométricas. Tangente es seno partido por coseno, secante uno partido por seno, es cosecante.
y coseno partido por seno es cotangente. Son las seis identidades básicas que relacionan la identidad trigonométrica. ¿No es cierto? O sea, saber esto está al mismo nivel que saber esto. Tal vez está un poco más olvidado. Piensa más en la tangente, ¿cierto? Que están al mismo nivel. Ya. Lamentablemente, como siempre pasa matemática, lo primero que uno ve nunca son las cosas que realmente no se van a entender. Vamos a ver. Se llama el método. Tiene mucha relación con lo que es la regla de la cadena. La fórmula de eso está acá. No ayuda mucho. Si yo veo la fórmula, no, de ahí no aprendo. Lo aprende uno más con el ejercicio. ¿Ya? Vamos a saltarnos directamente a resolver un ejercicio. ¿Qué decía, Dana? Hay que uno pensar en una estrategia la estrategia para la serie. Entonces, la primera cosa es que ver el límite ser distinto del cero, paso uno, el paso dos. Es integral. O sea, yo tengo alguna integral de las fórmulas que viene. Está aquí. No. Entonces ahora la siguiente pregunta tiene que hacerse cuál es. Mm, Claro, sí, se pudiese hacer, pero en realidad esa que se puede manifestar dentro de las que se pueden hacer. En este caso, por más que esté cerrado, hay algo dentro de la raíz. ¿Qué tantas cosas se pueden hacer ahí? No se puede hacer mucho. Entonces la pregunta es, ¿se parece? ¿No que se parece a alguna conocida? Son formas,
Pero antes de yo darle una respuesta, voy a mostrarle la integración y que me dice a qué se parece. Esto está entre las primeras. Otra vez, se parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Ah, dio un par de comentarios que van por el camino, pero la conclusión no es. ¿Qué me dice? Las 5. ¿Por qué las 5? No. Necesito tener una base. ¿Dónde construir esa base? Ah, pero también hay elementos que van por el camino, pero también la conclusión es la errada. Es una mezcla de ambos. La respuesta es la 3. ¿Qué se parece a la 3? Porque la raíz se puede escribir como elevado a un medio. No puede ser la uno porque no puede ser 2 porque el 2 es una constante y acá yo tengo una variable. Está ahí entre medio de una raíz multiplicada por cosas, restada con cosas, pero no puede ser una constante. Tampoco puede ser la 4 porque la 4 tiene que ser algo dividido y que la variable a integrar tiene que estar abajo. Puede ser la 5 porque es una exponencial y la 6 también es una exponencial. Por descarte tiene que ser la 3. Y se parece de hecho a la 3 porque como le digo, la raíz se puede escribir como algo elevado a medio. Ya, se parece por ese lado. Pero en la número 3 me dice que la base tiene que ser la variable u o x. Pero acá yo tengo 2x-1. No sé si ustedes hacen esto. Ustedes, por ejemplo, ¿no? Pueden aplicar la integral 3. 3. ¿La pueden aplicar ahí? ¿Cierto? La fórmula, ¿cuál es la fórmula 3? La fórmula 3 es x elevado a n de x igual a xn más 1, n más 1, no sé. Pueden aplicar esta fórmula a ese ejercicio. Ya saben que n vale un medio. Le dice que sí. Claramente, cuando pregunta el profe, una pregunta capciosa. Era una pregunta capciosa. Claramente la respuesta era no. Se puede. Entonces, esa era un poco la pregunta que yo partí. Ahí está, pero finalmente no es. Entonces,
como se parece, pero no es método el que vamos a ver ahora. Estamos haciendo el ejemplo ahora. Entonces, como se parece a esa, ¿cierto? Por- Entonces, se parece, en este caso la pregunta es sí, se parece a esta fórmula, pero finalmente no es. ¿Sí? Por tanto, ¿cuál es la sustitución que voy a pensar? Entonces, la sustitución, solamente voy a considerarme lo que está dentro de la raíz. Esta va a ser mi sustitución. U igual a 2x menos 1. A ver. Entonces, si yo digo que lo que está dentro de la raíz vale u, esta expresión original quedaría como justamente. Bueno, solamente hemos hecho u igual a 2x, lo que está dentro de la raíz. Entonces, ahora, si se dan cuenta, esto ya sí se puede resolver, porque la raíz de u es la misma que si u elevado a un medio. Entonces, tengo que pensar para ir a la sustitución. Sin embargo, todavía no puedo resolver esa integral. ¿Por qué no la puedo resolver? Porque aquí yo tengo la variable u, mi diferencial no puede, muy importante. Entonces, puedo tener. Y
F es la misma. Debo calcular. ¿Cómo calculo eso? Este- Entonces, el cambio variable. Entonces, la sustitución la voy a derivar, pero la sustitución tengo que derivarla de manera derivada implícita. Entonces, ¿cuánto vale la derivada? O, en palabras simples, tengo que calcular cada una, la derivada de cada variable. Pero, ¿cuánto vale la derivada de u? Y anoto de manera implícita. ¿Cuánto vale la derivada de 2x menos uno? 2x menos uno, al derivarlo me queda 2. Como estoy derivando con respecto a x, anoto su... Por tanto, tengo que vale 2 de x. Entonces, hacemos bien, la integral raíz menos 1 de x, pero la integral en realidad va a quedarnos como la integral de la raíz por du, porque yo no sé cuánto vale de acá, ¿no? Y de x justamente lo acabo de obtener acá. José lo grande pasa el siguiente, tengo que du vale justamente du menos. Y listo. Oh, ya resolví el problema. ¿Cuánto vale esta integral? Bueno, este medio de una constante sale para afuera, voy a anotarlo solamente para que, para que se, como el primer ejemplo, se entienda bien qué es lo que- ¿cuánto es la integral de la raíz? ¿Quieren pueden anotarla como ustedes? ¿Será más claro? Entonces esto me va a quedar medio, que es la constante que se va a un, un medio más uno, un medio, partido por el medio, más una constante c.
voy a escribir este término que está acá, este término lo voy a escribir para que me quede, pero aún así, bueno, dicen, para que se me aclare. El problema es que ahí todavía no me entrega el ejercicio. Falta un último paso, que es devolverse a la variable original, que el ejercicio parte con la variable x y ustedes me están dando el resultado con u, no, o en x. Entonces, realmente, ¿cuánto es el resultado? ¿Cierto? Claro, ¿cierto? ¿Cuánto vale u? U, que tengo aquí, 2x menos 1, elevado a cuánto? En medio, más la constante c. El ejercicio lo hicimos como está acá, que sirva como la fórmula en sí misma, nos ayuda mucho a entenderla. El ejercicio ayuda bastante cuál es la lógica que tiene. ¿Cuál es la lógica? Tengo que ver. Tengo la integral. No la puedo resolver de manera directa, pero se parece mucho a una que se podría hacer. Entonces tengo que pensar en un cambio de variable. Si hacer el cambio de variable, tengo que además encontrar el valor de la diferencial. Tener ¿cuánto vale el cambio de variable? Después de cuánto vale la diferencial, integro y al final no olvidarse de volver a la variable original. Hay una lista que se llama, que hay directa, por sustitución y por parte. ¿Ya? Entonces, ahí, para, para ir, no revisarlo. Y hay más ejercicios, más de todo, más variado. Eso nos vemos la próxima semana.